Buenas tardes, tengan todos ustedes. Para mí no es una sorpresa, contrario a lo que pasaba con Álvaro y con Ignacio, ver la asistencia en el auditorio este día, porque hay materias que siempre llaman y siempre atraen y siempre suscitan controversia y siempre están como una piedrita en el zapato de los jueces y de los abogados, causando alguna molestia por acá, alguna molestia por allá. Y la materia de arrendamientos o inquilinato, como quieran decirle ustedes, es una de esas materias que desde siempre ha estado en la mira de los profesionales, de los juristas, de los políticos, algunos políticos metiendo la mano cuando no se tiene que meter, por cierto, pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia. Y digo que no me sorprende porque precisamente en 1995, cuando en agosto se emite la actual ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, las jornadas que teníamos para poder explicarla, y con eso quiero decir que ya algunos añitos han pasado en cuanto a su aplicación, eran auditorios llenos en todo lado, y una cosa tremenda, porque no había jurisprudencia en sentido estricto, y después de ahí no se generó jurisprudencia en sentido estricto, salvo alguno que otro caso particular que anda por ahí dando vueltas en que en procesos ordinarios o una jurisprudencia constitucional a la que me voy a referir ahora, porque me acuerdo Ignacio con un comentario que estaba haciendo, entonces la aproveché, tuve que buscarla ahora en una carrera con respecto al derecho de visita de la sala constitucional. Entonces es poca la jurisprudencia que se ha venido dando. Entonces podemos encontrar desde que se les otorgó a los juzgados de primera instancia de menor cuantía la materia de arrendamientos en procesos sumarios, que eran los de inquilinato, desahucio sobre todo, habían superiores en todo el país. Todos los jueces de mayor cuantía eran los superiores de menor cuantía, y todo el mundo decía lo que le daba la gana. Ahora, con la reforma del monitoreo arrendaticio, en parte, y pues les voy a decir por qué en parte, en algunos puntos del arrendaticio el superior va a ser el tribunal de la región, pero no tenemos una jurisprudencia tampoco, porque nadie me garantiza a mí que el tribunal que integra don Álvaro con don Jorge López y Manuel Hernández en San José va a resolver lo mismo que van a resolver los tribunales de Liberia, los tribunales de Cartago, etcétera. Entonces siempre va a ser una materia bastante cuestionada, y también hay intereses contrapuestos. Y esos intereses contrapuestos obedecen a este aspecto: ideología. Nosotros hemos pasado por etapas diferentes en la aplicación de la materia arrendaticia. Ya los que tenemos más de 25 añitos de andar en el ejercicio de la abogacía, nos ha tocado lidiar con estos cambios. En un principio teníamos la famosa ley de inquilinato, ley de 1942, que fue una normativa que se dicta como una norma de emergencia en virtud de la Segunda Guerra Mundial, y terminamos todavía en guerra hasta 1995. Ya había terminado todo, ya no se oía ningún disparo, había empezado la Guerra Fría, ya había terminado hasta la Guerra Fría, y nosotros seguíamos con la ley de inquilinato. Claro, había un pavor de que existiera un vacío legislativo, porque la normativa civil de arrendamiento no se ajustaba a nada, es decir, ni a los intereses de una parte ni a los intereses de otra. Esa ley de inquilinato de 1942, y ahí yo concordaría con Ignacio, sí tiene una vocación eminentemente proteccionista a favor del inquilino. No se terminaban nunca los contratos de arrendamiento, no se ajustaban los precios, y todavía encontrábamos arrendamientos de locales comerciales por 5 colones al mes, hasta cuando terminó la vigencia de esta ley y terminaron los transitorios de la nueva ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. Una parte, por decir así, histórica, bastante marcada por el Estado Social de Derecho, todas las tendencias que existían en ese tiempo. Sin embargo, para 1995, efectivamente, ya se pudo producir un cambio.
Radical en el sentido de poder derogar la ley de inquilinato, que era un problema, tratar de derogarla, y con defectos y virtudes se dicta la nueva Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. Bueno, supuestamente basada en estos términos que son muy bonitos y todo, pero cuando uno entra a analizarlos en la práctica, en el contenido, a veces se encuentra incongruencias bastante grandes. Por ejemplo, derecho social, libertad, justicia y equidad. Bueno, ¿cuántos regímenes totalitarios no han utilizado esos mismos términos para hacer barbaridades? Bueno, en la ley se promulgan estos principios en el inicio de la ley, y a veces se respetan y a veces no. Tenemos que ser sinceros, no todo es malo, no todo es bueno, pero sí fue el fruto de una necesidad social para tratar de, si bien proteger a los inquilinos, dar también una cierta protección a cierto tipo de inversiones para que pudiera construirse más, pudieran darse un crecimiento en locales comerciales o en vivienda y llenar las satisfacciones que tal vez las personas no podían satisfacer con una inversión propia. No todos tenemos el dinero para hacer grandes centros comerciales o a muchos para poder tener una vivienda justa entonces, o digna, y tienen que utilizar entonces el mecanismo del arrendamiento. Ignacio hablaba de algo y los conversatorios sirven para eso, diciendo que la ley es de orden público y que los derechos de los inquilinos son irrenunciables y que los derechos de los arrendantes no tanto. Bueno, yo quiero matizar un poco la aseveración de Ignacio, en el sentido de que tendríamos que tomar normas en concreto para ver cuáles normas son irrenunciables y cuáles no. Cuáles constituyen verdaderamente entonces normas de orden público y cuáles no. ¿Por qué? Porque desde que en el artículo 2 se habla que todo convenio o contrato y las disposiciones de la ley son imperativas o prohibitivas, y si se pacta en contra de ellas sería nulo lo pactado y se tendrán por no escritas. Sin embargo, después dice: el acuerdo de las partes es válido ante las disposiciones permisivas o facultativas de esta ley o en ausencia de norma expresa. Y resulta que si comenzamos a esculcar un poco, tendríamos muchas normas, montones de normas que permitirían acuerdo expreso de las partes. Quiero dar un ejemplo tomando lo que decía un poco Ignacio antes, cuando hablaba del artículo 72, que es la facultad que tiene el arrendatario de dar por roto el contrato con un preaviso de 3 meses. ¿Ok? Ese artículo dice: salvo pacto escrito en contrario, y ya me lo metió al principio. ¿Será facultativo o no será facultativo? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede pactar o no? Y es cierto lo que dice Ignacio. Ignacio dice: bueno, la jurisprudencia en este caso ha interpretado que el salvo pacto expreso en contrario es que el pacto puede ser dándole la posibilidad al inquilino de separarse el contrato con un preaviso menor. Es decir, si en el contrato dice el inquilino puede dar por rota la relación con 1 mes de preaviso, estaría bien. Con 2 estaría bien, pero si ya dice con 4 o 5, ya no. Y eso lo pueden tener, por ejemplo, en la resolución de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, número 399 de 2003. Y también en el Tribunal Segundo Civil, en el que yo integro, que es la resolución 433 de 2002, en un mismo caso. Ok. Claro, lo que estaba pasando en esa situación, en ese caso concreto, es que se había dicho que si el inquilino daba por rota la relación antes del vencimiento del contrato, tenía que pagar todos los meses que hacían falta para el vencimiento del contrato. Entonces lo hizo un mes, dio por roto el contrato una vez finalizado el primer año, y la demanda era prácticamente para pedirle las rentas por los 2 años que hacían falta para completar los 3. Entonces, si se aplicaba esa sanción, prácticamente se vaciaba el derecho
de dar por rota la relación con solo 3 meses de anticipación, y la sala dijo no, como no dio los 3 meses, lo que tiene que pagar de indemnización son 3 meses de alquileres por no haber dado el preaviso correspondiente. Entonces ya por ahí un poco el hecho de si es la ley de carácter irrenunciable, yo diría no, la ley no. Algunas normas sí, otras normas no, pero toda la ley en sí tiene esos estiras y encoges que nos permiten a veces derogar disposiciones, pero otras veces no, de acuerdo a el contenido de la norma y a los valores que explícitamente esa norma o las normas están persiguiendo. Esta normativa de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos da o estaba dando muchos problemas en cuanto a lo que es el desahucio, y básicamente por las dos causales más comunes. Casi el 85% de las causales de desahucio eran por falta de pago o por vencimiento del plazo. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Bueno, que muchos inquilinos habían comenzado a usar de ese derecho que tienen, o los derechos que otorgaba la ley, y comenzaban, alquilaban, al poco tiempo dejaban de pagar, y casi por la lentitud de los órganos jurisdiccionales podían pasar 2, 3 años hasta que se diera la orden de desalojo sin pagar, y eventualmente era casi imposible para el arrendador cobrar las rentas que había dejado amarradas ese inquilino, utilizando todos los retrasos que se podían imaginar en sede jurisdiccional. Esa necesidad estaba dando vueltas cuando, dentro de los movimientos de reforma legislativa, se hace un proyecto de Código Procesal Civil que se vuelve a revisar hasta que la última comisión, integrada por don Jorge López González, Gerardo Parajeres Vindas y por colado yo, ahí también metido, se plantea la posibilidad de ver qué se hace con los procesos por falta de pago y vencimiento del plazo. Y se otorga o se crea dentro del Código Procesal Civil, que no fue aprobado, una normativa monitoria. No se entraba con un traslado de la demanda ni nada de eso, sino que se daba de una vez la orden de intimación, y si no hay una posición fundada, y todo lo que se van a referir los expositores posteriormente, el día de mañana sobre todo, la orden de desalojo quedaba firme, y prácticamente se ahorraba mucho tiempo con esa estructura. Bueno, por esas cosas que da la vida, se decidió sacar ese apéndice del Código General, del Código Procesal Civil, del proyecto de Código Procesal Civil, y copiando una que otra cosita por acá, por allá, se crea la Ley de Monitoreo Arrendaticio, que es básicamente el texto que tenía el proyecto de Código Procesal Civil. Vamos a tocar 2 puntitos ahora un poquito más adelante, pero se entiende que con esta ley monitoreo arrendaticia se crea un poquito más de seguridad jurídica a favor de los arrendantes, a favor del arrendador, y también se critica que en algunos casos se puede hasta rozar en indefensión a la posición del inquilino. Yo creo que en algunas normas sí existe el riesgo de que la balanza se fue muy en contra de los inquilinos, pero eso un poco va a ir evolucionando conforme los tribunales, en este caso los tribunales superiores, que van a ser los que ven en segunda instancia, vayan moldeando racionalmente la aplicación de las diferentes normas. Aspecto que no me voy a detener porque va a ser objeto de análisis posteriormente el día de mañana. Ok. Tenemos el siguiente panorama, entonces, para aclararnos un poco. La mayor parte de las normas sustantivas las encontramos en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, donde se da todo lo que es el ámbito de aplicación de la ley, sujeto, los contratos, qué relaciones se excluyen, cuáles relaciones no se excluyen,
Ya adelantándome algo que va a tocar Álvaro después, hay diferentes posiciones. Bueno, unos afirman que sí, que con el monitoreo arrendaticio, lo que yo sí considero es que la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos no regula el arrendamiento de empresa. Ahora, que la de monitoreo lo permita, también tengo mi posición de que no, pero es otro punto discutible y Álvaro se va a centrar sobre ese aspecto. Realmente, lo fuerte de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos es el arrendamiento de locales o de viviendas. Viviendas en dos categorías: viviendas puras y simples y las llamadas viviendas de interés social, que reciben un régimen un poquito más benévolo, más proteccionista todavía en este caso. Dispone la Ley General de Arrendamientos Urbanos cuáles incumplimientos del arrendatario da lugar al desahucio. No me pregunten, como me hizo una vez un alumno, ¿y por qué los incumplimientos del arrendador no dan lugar al desahucio? Bueno, lógicamente no se va a echar él de un lugar propio. Pero bueno, dentro de los incumplimientos, algunos van a ir por la vía del desahucio y otros van a ir, lógicamente, por la vía de la nueva regulación procesal del monitoreo arrendaticio. Todavía existe el proceso de desahucio. Un profesor de Derecho Procesal hace unos días dijo en una clase que el capítulo del desahucio del Código Procesal Civil está implícitamente derogado, y no es cierto. Siguen existiendo causales que son de desahucio y no de monitoreo arrendaticio, como vamos a ver un poquito más adelante. Ok, establece en sí el régimen jurídico en la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, por ejemplo, es del pago, el plazo de la relación, etcétera, las partes sustantivas, mientras que el monitoreo es un proceso para desalojo simplificado por falta de pago y vencimiento del plazo. Con el monitoreo, entonces, lo que se creó fue una nueva estructura procesal simplificada con respecto al sumario de desahucio. Introduce en la medida de lo posible la oralidad, sin que mi concepto tenga que llegarse a ser un fanático de la oralidad y todo lo que se plantearlo en audiencia, porque hay muchas cosas que mientras se cita para audiencia, etcétera, no vale la pena. Entonces, para mí eso es un punto que también tiene que irse moldeando poco a poco en cuanto a la aplicación justa de la audiencia. Y las dos causales son las que hemos visto, de falta de pago y vencimiento del plazo puro y simple. Esto lo hago simplemente para tener un panorama de cuál es la situación arrendaticia en este momento. Entonces, una legislación sustantiva, la Ley General de Arrendamientos, que tiene causales de desahucio para tramitar por la vía del desahucio, y también establece qué procesos se pueden ir por la vía del sumario y cuáles procesos por la vía abreviada, que ya no son procesos de otra naturaleza. Y el monitoreo, que es un proceso diferente para falta de pago y vencimiento del plazo, y obtener el mismo fin, que es desahuciar a un inquilino incumplidor de esas dos causales. Ok. Repasando un poco, tenemos entonces que el contrato de arrendamiento, según nuestra ley, puede ser verbal o escrito, y esto va a dar lugar a otra discusión de cómo se prueba en el desahucio o cómo se prueba en el caso del monitoreo arrendaticio, que van a tocar los compañeros y no voy a tocar yo. Es un acuerdo mediante el cual el arrendador, a cambio de un precio, y pongo normalmente periódico porque nada obsta para que se establezca un único precio, qué sé yo, un arrendamiento por 3 años, un precio único va a ser tanto y va a ser pagado a tal fecha, por los 3 años si se quiere. O puede pactarse con una periodicidad de 6 meses, de 1 año, o de mensualmente, que es el que por defecto aplica la ley en caso que no se haya dispuesto, pero no hay ningún problema. Yo vi hace poco un arrendamiento que era bisemanal. O sea, cada 2 semanas los viernes paga tanto. No hay ningún problema. Y acá el precio se puede pactar de cualquier forma, el pago. Es un uso temporal del bien inmueble, y hablo de inmueble, no de otro tipo de bienes, lógicamente, ni mucho menos inmateriales, para el uso habitacional, comercial, empresarial, recreativo, ya sea de naturaleza
de servicios públicos o para cualquier uso legítimo no excluido por la ley. En cuanto al objeto, puede comprender inmuebles edificados, todo el inmueble, parte del inmueble, los servicios atinentes al inmueble, espacios incorporados al contrato y un punto importante es muebles no fungibles sin que sea, en mi concepto, arrendamiento de empresa. Es decir, puede ser que yo alquile este auditorio con todas las butacas que están en este momento o con estos muebles. Eso no constituye un arrendamiento de empresa. Puedo también alquilar un local donde haya muebles que sirvan para discoteca, que sirvan para restaurante, etcétera, sin que esté alquilando formalmente un restaurante. Hay que ver la amplitud de qué es lo que se está arrendando y siempre en este caso tenemos que el arrendamiento principal es el del inmueble y todo lo demás que sean muebles determinados estén en función del arrendamiento del inmueble en sentido estricto. Después, la ley establece siempre entre su ámbito de aplicación bienes excluidos en el artículo 7, que son habitaciones de hoteles, moteles, cabañas, lugares turísticos, contratos de uso turístico qué sé yo, para determinados centros, por ejemplo, recreativos, que se trata sobre todo de usos efímeros y temporales, y también excluye, y eso es muy importante, el arrendamiento de inmuebles para explotación agraria, dejando para el derecho agrario toda su regulación. Lo interesante un poco, conociendo lo que se está resolviendo en materia agraria, es que muchas veces se utilizan supletoriamente normas y principios de la Ley General de Arrendamientos, pero diciendo siempre que son acordes con los principios de derecho agrario. Principales obligaciones del arrendador, que me pidieron hacer una reseña muy básica. Lo más importante es brindar un bien idóneo para el objeto pactado. Significa que es un bien que tiene que cumplir con las disposiciones de salubridad, todo lo atenente a la seguridad del bien y a los servicios básicos. En cuanto a la seguridad del bien, no es necesario que cumpla, digamos, con las normas del Código Sísmico que rigen el día de hoy. Basta con que haya cumplido las normas respectivas del momento en el cual fue hecha la edificación y que cumpla con las normas mínimas que se deban tener por establecidas en la actualidad. Como un punto importante es que la falta de servicios básicos le da derecho al inquilino a depositar la renta y en un proceso abreviado establecer una demanda para que se puedan brindar los servicios que se han omitido o que se cancelaron. Una norma un poquito complicada, porque eventualmente se han dado muchos casos en los cuales el arrendador, con un deseo evidente de que el inquilino salga, comienza a desconectar servicios básicos. Y también hasta la Sala Constitucional efectivamente ha amparado a esos particulares, con los pocos casos en que la Sala ha dicho que hay una situación de poder de un privado contra de otro privado. Me acuerdo de una universidad también que el propietario mandó a cortar los servicios y lógicamente no se podían dar clases a la universidad sin contar con agua potable, por ejemplo. Entonces, eso ha obligado en ciertos casos a acudir a esas vías. No me extrañaría, al menos en el caso mío, no lo vería con malos ojos que eventualmente en el establecimiento del abreviado pudiera pedirse la medida cautelar del establecimiento temporal del servicio, para poder entonces no frustrar una sentencia estimatoria. Ok, siempre siguiendo con las obligaciones del arrendador es garantizar su derecho, es decir, garantizar la legitimación que yo tengo para poder dar en arrendamiento, ser propietario, usufructuario, tener poder suficiente, etcétera, para poder dar en arrendamiento el bien. Si tengo un fideicomiso, que el fideicomiso me autorice a dar en arrendamiento el bien correspondiente, etcétera. También una obligación importantísima del arrendador es garantizar el efectivo goce del bien.
evitar cualquier tipo de acción que genere daños y perjuicios también al inquilino, y en caso de que se produzcan, tendrá la acción el inquilino para hacer cesar esos actos perturbadores, si fuera el caso, y eventualmente pedir los daños y perjuicios. No excluyo tampoco que con base en el artículo 692 del Código Civil, si el incumplimiento es grave, pueda dar lugar a la resolución contractual por la vía abreviada, y el pago de daños y perjuicios correspondientes. Se establece también una posibilidad de evicción total y parcial en el artículo 28 de la misma ley. Esto significa defectos que tiene el bien. Un poco extraño porque la ley dice que si el inquilino tenía conocimientos de los defectos y contrató, no tiene derecho a pedir nada. Bueno, me parece que sería un poco contraproducente mantener la validez del contrato. Tal vez no podría el inquilino pedir el pago de daños y perjuicios, pero tampoco tiene lógica que si el bien no cumple con la finalidad o el objeto perseguido, se le va a mantener al inquilino pagando una renta, aunque ese bien tenga vicios o defectos. Pero ese artículo tiene ese defecto. Si no era conocido, puede pedir la resolución del contrato, aunque la ley de arrendamientos habla constantemente de rescisión en un sentido amplio, tal vez no técnico. Tenemos que hacer la rectificación de que se trata de una verdadera resolución del contrato y pedir una disminución proporcional del precio. Y aquí dejo un poco la bola picando para los de mañana. ¿Qué pasa cuando hay procesos pendientes discutiendo la reducción del precio y se quiere utilizar la causal de falta de pago total del precio dentro del proceso monitorio? Simplemente una opinión mía es que si la obligación del precio está siendo cuestionada, yo demuestro la excepción de pago diciendo que he pagado lo que está, por decirlo de alguna forma, sin discusión, y que no puede haber falta de pago de la porción que está discutiéndose, pero puede haber interpretación en el otro sentido de igual manera. Entonces es un punto de inseguridad que está creando la norma. Lógicamente, para que el inquilino pueda disfrutar el bien, tiene que haber una entrega satisfactoria sin defectos graves, porque los defectos graves pueden causar la resolución, la disminución del precio y el pago de daños y perjuicios. Como decía Ignacio, la conservación ordinaria del bien, salvo pacto en contrario, ahora ahí encontramos otra vez la etiquetilla, le corresponde al arrendador. Y si no hace las reparaciones que sean necesarias y urgentes, surge otro derecho, que es el derecho de excusión del pago. Excusión de pago significa no pago hasta que usted haga esas reparaciones. Hablaba Ignacio de los 10 días que estaban siendo cuestionados en un proyecto, pero igual se puede poner la situación dentro del monitorio arrendaticio cuando se diga que hay falta de pago y el inquilino diga no. Hay un derecho de excusión de pago. Entonces yo creo que la forma procesal es alegar que hay pago, que está al día en el pago, entonces oponerle sección de pago, para poder entrar dentro de las causales de oposición previstas por la ley de monitoreo arrendaticio. Si estas reparaciones implican un desalojo parcial o total del bien, el inquilino tiene el derecho también de pedir una disminución del precio, ya sea si el uso es parcial del bien, una disminución por ese uso parcial. Si el no uso por reparaciones es temporal, entonces por el tiempo que duran las reparaciones, y eventualmente podría pedir también la resolución del contrato en esos casos, siempre aplicando el principio de que se da la resolución cuando la situación es grave. Es decir, si tengo que desalojar solo una parte pequeña del bien, yo no creo que haya lugar a resolución contractual por ese motivo. Ok. El arrendador debe también pagar las mejoras autorizadas. Es decir, si el arrendador le autoriza al inquilino realizar mejoras, en principio tendría que pagar esas mejoras, salvo que el contrato tiene un nombre inclusive en la doctrina ad meliorandum, es en las cuales
el arrendador le permite al inquilino hacer las mejoras, pero estableciendo expresamente que no pagará por esas mejoras y que las mejoras, si no se pueden retirar, quedarán en beneficio del inmueble arrendado. Pero tiene que haber disposición expresa, porque de lo contrario sí tiene que pagar esas mejoras que introduce el inquilino y que él permitió que se realizaran. Tampoco puede el arrendador modificarse en la autorización del inquilino el bien. El inquilino se puede oponer, puede pedir la demolición de lo que se ha edificado o realizado sin su consentimiento, la resolución del contrato y el pago de daños y perjuicios conforme al artículo 41. En caso de pérdida de bien por caso fortuito o fuerza mayor, se da la resolución del contrato. Si es parcial, y aquí es un punto interesante, el inquilino podría pedirle al arrendador que repare el bien. Por ejemplo, el incendio solo afectó una parte de ese bien, o las inundaciones solo afectaron una parte del bien, repare esa parte con disminución del precio, siempre con las discusiones que la disminución del precio podría acarrear en una eventual acción por falta de pago del precio. También hay exclusión de pago por pérdida parcial, ya definitiva, o sea, una pérdida que no es reparable, y por el tiempo necesario también para la reparación, cuando la reparación impida el uso del bien arrendado. Obligaciones del inquilino encontramos, para refrescar, y va a ser importante para la aplicación de la ley de monitoreo arrendaticio, que los periodos, si no se establece nada en particular, pueden ser, o se van a considerar mensuales, salvo pacto en contrario. Entonces yo les digo que pueden haber bisemanales, pueden haber quincenales, pueden haber trimestrales, semestrales, etc. Hay siempre el periodo de gracia de los 7 días, o sea, el inquilino puede depositar dentro de los 7 días naturales siguientes al vencimiento del plazo. Son obligaciones civiles, no son obligaciones procesales. He visto mucha discusión en procesos de falta de pago, diciendo que es que resulta que los días eran hábiles, y no, son días naturales. Al máximo, cuando el último día natural cae en día inhábil, se prorroga al siguiente día natural, como todos los plazos en obligaciones civiles o mercantiles. No son obligaciones procesales. Ok, la tolerancia es cuando el arrendador permita pagos que excedan ese periodo de gracia de 7 días. Esa tolerancia puede hacerse cesar en cualquier momento con una notificación conforme al artículo 19 de la misma ley de arrendamientos, diciendo expresamente: ya no quiero más el pago retrasado, y usted a partir del periodo siguiente tiene la obligación de cancelarme en la fecha convenida o al máximo dentro del periodo de gracia establecido por la ley. En el caso del precio, puede ser pactado en moneda nacional o puede ser pactado en moneda extranjera. Lo que va a cambiar un poco aquí es la forma de reajuste que estaba hablando Ignacio y que me voy a referir yo en un segundito. Se incluyen los gastos de condominio como parte del precio, por lo cual eso va a tener relevancia también en la ley de monitoreo arrendaticio. Y también, aunque no lo diga ahí, los gastos de servicios básicos, cuando no se pacte, que correspondan al arrendador pagarlos. Y volvemos al proyecto que estaba comentando Ignacio, que es el de ajuste del precio de vivienda, previsto en los artículos 67 y 68. Dice Ignacio que el señor diputado le dijo que la práctica era poner, por ejemplo, un aumento anual o lo que sea, o los plazos, o que la práctica va por otro lado. No, la práctica uno ve de todo. Uno ve contratos de arrendamiento en que se dice: el precio del arrendamiento podrá subir para vivienda en un 20% cada año. Y con el descaro del mundo
no paga el 20% en el primer mes del segundo año y presentan el monitoreo arrendaticio o el desahucio antes. ¿Cuál era el sistema? Y digo yo cuál era el sistema porque uno de los proyectos de ley lo que demuestra es que no sabían cómo estaba previsto, bien o mal, en la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos. En el artículo 67 se habla de que en el arrendamiento de vivienda, no habla de locales comerciales, el precio convenido se actualizará al final de cada año de contrato, ¿verdad? Entonces, 12 meses, al mes 13 debería reajustarse. A falta de convenio entre las partes, y aquí uno aplaude y dice, güey, puña, dejó un aspecto de libertad contractual. Pueden hacer la parte de lo que quieren. A falta de convenio entre las partes, se estará a las siguientes reglas. Y comienzan a oscilar las reglas del famoso 15% de parámetro, y no es que sea el 15% mínimo, como creen algunos. Pero para redondear el punto de que no hay libertad contractual, pese a que el legislador dice, a falta de acuerdo, posteriormente, en el artículo 68, dice que en los arrendamientos para vivienda es nulo de pleno derecho todo convenio en el cual se establezcan reajustes a la renta superiores a los mencionados en el artículo anterior. Entonces eso nos dice que los únicos reajustes que se pueden pactar son reajustes inferiores a los porcentajes establecidos en el artículo 67. Nada más. No hay tal libertad contractual. Si ya yo quiero establecer más, no puedo. Y recordemos un poquito las reglas del 67. Cuando la tasa de inflación acumulada de los 12 meses anteriores al vencimiento de cada año del contrato sea menor o igual al 15%, situación en la cual estamos ahora, y desde hace muchísimos años, en los cuales ahora ni siquiera podemos estar hablando, si acaso, de un 1% en este momento. Entonces, en ese caso, cuando es inferior al 15%, el arrendador está facultado de pleno derecho para reajustar el alquiler de la vivienda en un porcentaje no mayor a esa tasa. Quiere decir que ningún propietario de vivienda puede aumentar más del 1% en este momento, de los últimos 12 meses. Y en los contratos está puesto con letretas grandotas que se ajustará automáticamente 15%, siendo una cláusula ilegal. ¿Ok? El mínimo es la inflación acumulada, hasta cuando llegue al 15%. Si tenemos la inflación de los últimos 12 meses en un 10%, será hasta un 10%. Si la tenemos en 14, será hasta un 14%. Si la tenemos en un 15%, la inflación acumulada, la podemos subir hasta el 15%. Ok. Viene entonces el inciso B. ¿Qué pasa cuando la inflación acumulada, como pasaba en los años 90 y 80, y llegando antes del 2000, teníamos inflación normalmente de un 18, 19, 20%. ¿Qué pasa cuando se superaba ese 15%? Y estamos hablando de una ley del 95, entonces estaba en esa realidad. Cuando la tasa de inflación acumulada de los 12 meses anteriores al vencimiento de cada año de contrato sea superior al 15%, la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda dictará, con base en consideraciones que tomen en cuenta el desarrollo de la actividad de la construcción y el equilibrio necesario entre prestaciones del arrendador y el arrendatario, el porcentaje adicional del aumento que se aplicará al alquiler de la vivienda, siempre que no sea inferior a ese 15% ni mayor que la tasa anual de inflación. Entonces, si la inflación de los últimos 12 meses era un 20%, el Bambi decía, bueno, entre 15 y 20% voy a poner un 16, un 17, un 18, pues no me puedo salir ni del 20, ni puedo bajar del 15%. ¿Ok? Resulta que la inflación estaba en 5%, en 6%, y el Bambi todavía diciendo, a través de acuerdos,
que se podía bajar hasta un 15%. ¿Quién le dijo al Bambi que cuando la inflación no llegaba al 15% podía fijar los aumentos en un 15%? Hasta que se vino un recurso de amparo y la sala le dijo al Bambi, mire, usted no puede tomar esa decisión. Y dejó de tomarlas. Ok, entonces el aumento no es tan automático como parecía, porque para que rija el aumento, además, tiene el arrendador que notificar al arrendatario cuál reajuste va a aplicar, junto con una certificación de la Dirección General de Estadísticas y Censos o copia auténtica de la publicación en el Diario Oficial. Y es a partir del mes siguiente a la notificación que haga el arrendador que comienza el nuevo precio. Con el respeto de los señores diputados, no entendían que era así como operaba y están tratando de hacer reformas para decir lo que la ley dice. Entonces es una reforma absolutamente impensable. Podemos entrar a discutir acá si hay que liberalizar o no hay que liberalizar el precio de los contratos de arrendamiento, si el 15 es mucho o es poco, si bajamos en 10 como está la otra propuesta o no, pero de ley lata, la ley aplica. Si llegamos hasta el 15% se ajusta en el monto de la inflación acumulada de los últimos 12 meses. Si superamos el 12%, el Bambi tendría que decir qué porcentaje se aumenta entre el máximo, que es la inflación acumulada, que superó el 15%, y el 15%. Ese es el sistema que se creó. Y ese sistema en la práctica no lo entienden. No lo entienden las partes, no lo entienden a veces los juzgadores. A veces la parte pone en el contrato, mire, el precio de los alquileres se fijará o se aumentará 15% cada año en vivienda. Y entonces viene el proceso en ese tiempo de desahucio y ahora de monitoreo arrendaticio, diciendo que no se aplicó automáticamente el aumento y que hay falta de pago parcial. Y le dan curso y ya tengo lugar la demanda, en algunos casos. Demostrando entonces que no se entendió cuál era el sistema de reajuste previsto. Bueno, dentro de las obligaciones del inquilino, conservar el bien en buen estado, dar aviso de cualquier tipo de deterioro que tenga el bien, permitir la inspección, y aquí me guindo de lo que estaba diciendo don Ignacio, de la obligación de permitir la inspección. Ignacio mencionó que hay muchos problemas en la práctica, y quiero remitirles. Les voy a dar el dato y voy a leerles un fragmento. Y disculpen si es que tuve que dejar la computadora porque ahí es donde me encontré la... Sí, aquí estoy parezco un pianista, ¿verdad? De Pink Floyd, ¿verdad? Con todos los instrumentos por este lado. Pero fue culpa de él porque tocó un tema. Y me parece una de las resoluciones un poco icónicas de la Sala Constitucional en materia de arrendamientos, además de aquella del reajuste de precio, etcétera, etcétera, que le dio apelación y todo eso. Y era una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Sala Constitucional. Ya les voy a dar el dato, en la resolución número 6.667 de 1995, o sea, poco después de que entre en vigencia, el 17 de agosto entró en vigencia en 1995 la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, y esta resolución es de las 19 horas del 18 minutos del 5 de noviembre de 1995. O sea, recién estrenando ley ya se pronunció. Era sobre los artículos 19, que no interesaba tanto, que era el de la notificación. La sala dijo que sí, que los sistemas de notificación del 19 son válidos, sino también la del 51, y por eso me llamó la atención el comentario de Ignacio. Y
La sala dijo que ese artículo, el último, no es inconstitucional, pero las dudas que planteó Ignacio son completamente válidas, no solo ante la falta de claridad de la ley, sino ante lo que dijo la propia sala constitucional. La sala dijo que no es inconstitucional que el arrendador pueda inspeccionar el bien. Ese es el principio, con lo cual dejaba el artículo 51 vigente. Pero hace una interpretación que es la que llama la atención, es decir, dentro de la sala, dentro de las sentencias constitucionales, están las denominadas sentencias interpretativas, que son aquellas sentencias donde el órgano constitucional dice que una norma no es inconstitucional, siempre y cuando se interprete en el sentido que la sala quiera darle, que esté acorde, según la sala, a la Constitución o a las normas que tienen el mismo rango constitucional. La sala dice entonces que el artículo no es inconstitucional, pero dice, ahora bien, esto no quiere decir que en forma indiscriminada el propietario puede inspeccionar la cosa arrendada y con el propósito deliberado de alterar la privacidad del inquilino y su familia. El arrendamiento es un contrato en el que tiene mucha importancia la interrelación de las personas y lógicamente se presume la actuación de buena fe de las partes contratantes. Por ello es que la norma se justifica, y aquí subrayo y evidencio, únicamente en los casos en que el inquilino cause daños en forma reincidente, entiéndase, más de 2 veces, en la casa o local que ocupa, y que haya sido debidamente prevenido para su cesación. Y es que la necesidad de probar los daños causados, que la norma permite que el propietario acompañe, y es por esa necesidad de probar los daños causados que la norma permite que el propietario se acompañe de técnicos o profesionales de la materia. Y consecuentemente podrá fotografiar, trazar planos, anotar los daños causados. Los legisladores consideraron oportuno ampliar la norma de manera tal que se permite también esas visitas cuando las circunstancias lo ameriten, justificándose en el hecho de que el inquilino persista en causar daños o se trate de una emergencia como lo sería que la casa estuviera cerrada o que haya una inundación o un incendio o que aparezca notoriamente abandonada. ¿Cómo puedo yo como propietario saber que hay daños reiterados? Si es solo cuando hay daños reiterados 2 o más veces que puedo inspeccionar. Si no puedo demostrar que 2 o más veces ha habido deterioro del bien, no puedo inspeccionar, entonces no podría probar esa reiteración. Prácticamente esta disposición de la Sala Constitucional ha hecho que esa obligación a la cual se refería hace un rato Ignacio, no se esté aplicando, salvo cuando el inquilino de buena voluntad quiera dejar que se haga la inspección. Y sigue diciendo más adelante la Sala Constitucional que no se puede obligar al inquilino y que si el inquilino se resiste temerariamente a las inspecciones cuando se justifiquen, podrá demandarse por la vía respectiva su responsabilidad, que podría ser por la vía del desahucio o por la vía de desahucio, ya no de monitoreo arrendaticio, que podría entonces hacer el reclamo correspondiente. Bueno, esos puntos son importantes. Repito nada más, dejo sentado para el aspecto de mañana, que el monitoreo es falta de pago del precio y servicios equiparables al pago, y vencimiento, yo añado aquí, esto es cosecha mía pura y simple, del plazo, sin contar edificación y ¿cómo es que se llama? Y uso propio. Eso lo se va a discutir mañana, ¿no? Es un punto que es bastante discutible. Desahucio, según el 121,
tiene una serie de causales como uso propio para la familia, nueva construcción, expiración del usufructo y del fideicomiso, falta de conservación del bien, incumplimiento de obligaciones condominales, salvo que sean las cuotas, cambio de destino del bien, impedir la inspección del bien. Aquí estaría la causal de desahucio, no de monitoreo ordenaticio. Daños al inmueble arrendado, goce abusivo, desalojo en lo personal y omisión de notificación de subrogación de derechos cuando muere alguno, hay divorcio o separación, que son casos específicos previstos por la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos. De esa manera, entonces, es una visión, ya les digo, unas pinceladas de estas y muchas cosas que pueden haber ahí, y mañana yo sé que va a estar mucho más movido el asunto cuando vuelvan a reunirse con los aspectos procesales y sustantivos de la materia arrendaticia. Por ahora, muchas gracias.